nuestra juventud, la, 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 nuestra juventud. Cristo, 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 nos ofrecerá su verdad divina con su palabra. Reinaremos ya, la, 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 reinaremos ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Para disponernos a participar en esta celebración, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, vamos a pedir al Señor en esta celebración por las siguientes intenciones. Por las personas que trabajan en los hospitales, por nuestros hermanos enfermos, por Roberto Sotelo Hernández, Rafael Romero Ramírez, Esperanza Galeana Morales, Rosalina Ordóñez Rubí, Norma Angélica Mejía Villada, Alicia López Morales, Alfredo González Esteves, María Elena Hernández Vázquez, Laura Ríos Hernández y otras personas que después vamos a nombrar. Como pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Rubí Mejía Cabrera, en su novenario, Ricardita Ibarra Jiménez, José Guadalupe Camacho Espinosa, Domitila Morales Aguilar, Andrés Millán Rodríguez en el primer mes, Jorge Jiménez Hernández en el 9º mes. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de la nueva redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotras y cireneses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe,
exhortó a todos que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos que han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: yo se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura se nos invita
a reflexionar acerca de cómo cómo va respondiendo la Iglesia a las diferentes situaciones que va encontrando. En este aspecto, por ejemplo, uno de los apóstoles que inicia todo cuando se suscita una persecución. Las persecuciones, ordinariamente, así cuando alguien tiene mucho miedo, dice, pues me corrieron de aquí, jamás vuelvo a hablar de lo que yo predicaba ya. ¿Por qué? Porque por eso me corrieron de tal lugar. Pero también en las persecuciones, pues las personas van buscando una vida mejor. Y nos habla de la movilidad. Si yo les preguntara a todos, tú naciste aquí en Santana, donde vives actualmente, ¿de dónde eres? ¿Tus padres de dónde venían? ¿Sí? Y hay mucha movilidad, así en todos los pueblos, en todas las naciones hay mucha movilidad, en cualquier lugar. Por ejemplo, Estados Unidos. Pues, ¿quiénes vivían así antiguamente allí en Estados Unidos? Estos apaches. Vamos a nombrarles así a los apaches. Ellos habitaban ahí ese territorio. Llegaron de muchas partes del mundo, principalmente de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania y después ya de los países asiáticos y todos a Estados Unidos. Entonces es interesante, por ejemplo, allá en una parroquia estábamos y el sacerdote conocía a mucha gente. Entonces me invitaba a visitar a personas. Vamos a visitar a estos que son rusos, estos son italianos, estos son árabes, estos son judíos, estos son colombianos, estos son puertorriqueños. La parroquia pues tenía así de muchas nacionalidades. Y allá no eran así de todos mexicanos, ¿no? Sino que de muchas nacionalidades. Pero estaban allí en Estados Unidos. Entonces ese es un ejemplo así de cómo la movilidad no se puede detener. Tal vez nosotros tengamos más identidad porque somos mexicanos y aquí nacimos y aquí crecimos y aquí nos desarrollamos. La Iglesia también vivió este fenómeno de la movilidad. Los persiguieron en Judea y dice, llegaron a Chipre, por allá las ciudades griegas. Pero también se había dado esa movilidad anteriormente. Los judíos habían sido expulsados de su país. En el destierro dijeron, ya no pueden ustedes vivir aquí en su país. Los expulsaron, se llevaron a la mejor gente y empezaron ellos a vivir por allá, lejos, 70 años. Entonces, imagínense, en 70 años muchas gentes se instalaron en el lugar donde vivían como fugitivos o como cautivos. Gracias a ese destierro, los judíos sembraron comunidades aquí y allá y allá y allá. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Hicieron sinagogas. ¿Qué les parece si los sábados nos reunimos aquí en esta casa? Pues ya se están reuniendo 50 personas, o ya no cabemos en esta casa. ¿Qué les parece si hacemos una sinagoga propia? Pues entonces empezaron a hablar, a hacer sinagogas. En tiempo de Cristo ya había sinagogas, por ejemplo, en Roma, en Grecia, en Italia, en muchas otras partes, en Alejandría, había sinagogas y ahí se reunían todos los sábados los judíos. Estos cristianos que habían nacido así judíos fueron y primero llegaban a las sinagogas. Oigan, les venimos a predicar a Cristo crucificado, el Hijo de Dios. Y los judíos decían, ¿qué? No te aceptamos. ¿Cómo es posible de que Dios tenga un hijo? Y rechazaron a Jesús los judíos. Pero dijeron ellos, pues nosotros tenemos este fervor de predicar a Cristo resucitado. Lo oyeron los griegos, los paganos, los que llamaban los hebreos los paganos, es decir, no son hebreos, no están circuncidados, pero
los griegos les gustaba escuchar, así como curiosidad. Bueno, estos judíos, ¿qué hacen? Descansan los sábados, no comen animales impuros, no comen puerco, ¿sí? Guardan unos mandamientos que tienen un solo Dios. Me gusta eso que piensan los judíos. Y poco a poco los judíos se hicieron simpáticos a los griegos. Entonces, en esta primera lectura nos dice, los cristianos que vinieron de allá de Jerusalén y de Judea, donde había persecución, llegaron acá y primero se dirigieron a los judíos. Los judíos no aceptaron, dijeron los paganos, nosotros sí aceptamos, nos podemos juntar con ustedes, nos podemos así unir a lo que ustedes predican, nos interesa eso de que Cristo resucitó. Y entonces se fueron haciendo grupos cristianos, pero se desconcertaron los judíos. ¿Por qué están ustedes admitiendo a los paganos? Ellos no tienen derecho a entrar, por ejemplo, a una sinagoga. Y era el pleito así de que no podían ellos entrar en su grupo. Y entonces la iglesia dijo, bueno, ¿qué hacemos? Los judíos no quieren, los paganos sí quieren. Pues vamos a dirigirnos a los paganos. Para resolver eso, entonces dice la iglesia, empezó a pensar, ¿a quién enviamos para que atienda a los paganos? Y ellos hagan su propia reunión, fuera de la sinagoga, lógicamente, y ahí hay que predicarles a Cristo. Y los paganos que también recibían esto se alegraron mucho. Entonces fíjense cómo van haciendo apóstoles. Dice, por ejemplo, Apolo, Bernabé, no eran apóstoles, pero la iglesia pensó, predica muy bien, está muy bien preparado, vamos a mandar a esta persona. Y lo hicieron, le impusieron las manos y vete allá a predicar. Y esto fue también así que iba prosperando la iglesia hasta llegar pues a lo que ahora es. Otra cosa, en Antioquía, estamos hablando de Grecia, algunos lugares así que pertenecen a Grecia, la nación de Helena. Pero en Antioquía era como un puerto, y ahí en ese puerto pues salían a predicar y regresaban a Antioquía por ser el puerto. Y curioso, ahí no había persecución, pero dice, ahí en Antioquía fue cuando los cristianos, los creyentes se empezaron a llamar cristianos. Fíjense qué interesante. No los identificaron con otro apelativo, sino los cristianos, porque creen en Cristo. Fíjense la diferencia. En Portes Gil y en Dolores Hidalgo, que son pueblos de San Felipe del Progreso, había muchos grupos así religiosos, no católicos. Y entonces los católicos, que son, bueno, la gente es mazahua, hablan mazahua, pero a los que se reunían en los templos evangélicos les pusieron los túsculos. ¿Qué significa túsculo? Los tecolotes. ¿Por qué? Porque ellos se reunían siempre cuando ya había oscuridad. Entonces dice, ellos solamente en la oscuridad se reúnen. Entonces así los distinguían. En Antioquía, en cambio, dicen, ¿quiénes se reúnen ahí? Los cristianos, los que creen en Cristo. Y ese tiene que ser un signo de identidad. ¿Qué religión tienes? Cristiana, creo en Cristo, ¿sí? Católico. Yo tengo a la Iglesia Universal. Son cosas que nos deben identificar. Otras cosas no nos deben identificar así tan fuertemente como esto. ¿Sí? Algunas veces, lamentablemente, dicen, es católico porque mira, se emborracha. Los católicos sí se emborrachan. Por ejemplo, los musulmanes no toman alcohol. Por lo tanto, ven un borracho, no es musulmán. Pero lamentablemente les digo que nos identifiquen porque nosotros nos emborrachamos.
o porque tiene muchas imágenes, por eso es católico. Debería ser, en su forma de comportarse, se nota que es católico. ¿Por qué? Porque cumple los mandamientos de Dios. Entonces, esmerémonos también nosotros por eso. Varias cosas se nos presentan en la primera lectura. Primero, tener en cuenta que tenemos que difundir la palabra de Dios. Más actualmente, que parece que la pandemia nos puso así como el cubrebocas y no podemos hablar, no podemos profesar nuestra fe. ¿Sí? ¿Cuántas personas dicen, no voy a misa? ¿Por qué? Porque hay pandemia. ¿Sí? Algunas veces como que eso ya podría ser un pretexto de no voy a misa porque es más cómodo quedarme en casa que exponerme así a que llovió, que alguna cosa así. Por Cristo tenemos nosotros que también tener audacia. Hoy le platicaba a un sacerdote, no he dejado de celebrar todos los días aquí la misa, con pandemia y sin pandemia, pero es como una actitud, ¿sí? No les digo, ¿por qué no vienes? A ninguna persona le he reclamado, ¿por qué no vienes? Los que quieren venir, vienen, ¿sí? Pero si alguna persona se llega a meter, el sacerdote está celebrando. Que haya esa perseverancia, así de que hay Eucaristía en la parroquia. Entonces, tenemos nosotros que perseverar así en nuestra profesión de fe. En el Evangelio también nos muestra a estos judíos, el mismo grupo de judíos. En la primera lectura eran los que no habían aceptado a Cristo. Aquí en la vida de Cristo también dice, los judíos le fueron a preguntar al mismo Jesús, oye, dinos tú claramente, ¿eres el Mesías? Jesús les contesta con obras, ¿sí? Vayan a decirles a los que les preguntan, ya cambió el agua en vino, ya transformó la vida de la samaritana, ya curó al hijo de un funcionario, resucitó a Lázaro, multiplicó el pan, caminó sobre el agua. Díganle a los demás que esto es lo que hace ese hombre Jesús de Nazaret. Las obras que yo hago, dice, son las que testifican que soy el Hijo de Dios. Fíjense cómo Jesús convence, no les dice, oigan, díganles a todos que yo soy el Hijo de Dios. Sí, pero ¿cómo demuestras eso? No, primero hace las obras y Jesús dice, de estas obras deduzcan que yo soy el Hijo de Dios. Y sin embargo, pues los judíos así también como que no lo querían. Dice, estoy haciendo esto y ustedes no creen en mí. Es duro este reproche de Jesús. Cuando estamos viendo así las posibilidades de poner nuestra confianza en Jesús, pero que voluntariamente decimos, no quiero aceptar a Jesús. Eso tiene que ser así como un golpe para nosotros. Teniendo tú la posibilidad de salvarte, no quisiste aceptar a Jesús. Entonces, esta es también la actitud que nos presenta el Evangelio. Ojalá que nosotros, que no conocemos a Jesús, que sabemos lo que Él hace por nosotros, que hemos aprendido en el catecismo todas las maravillas que ha hecho Él, eso nos convenza y nos haga pensar así, Jesús es el Hijo de Dios, yo confío en Él, pongo mi fe en Él. Pidamos esto al Señor. De pie. Hermanos y hermanas, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos,
no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, policías, cocineras, intendentes y personal que trabaja en los hospitales. Por la salud de Gustavo García, Adriana Sánchez, Angelita Vilchis, Amelia Plata, Juan Ávila, Inocencia Gómez, Carlos Jesús Mejía, Dulce Michelle Velázquez, Laura Ríos Hernández, María Elena Hernández Vázquez, Alfredo González Esteves, Alicia López Morales, Norma Angélica Mejía Villada, Rosalina Ordóñez Rubí, Esperanza Galeana Morales, Rafael Romero Ramírez, Roberto Sotelo Hernández, y por las familias, por el eterno descanso de Rubí Mejía Cabrera, Ricardita Ibarra Jiménez, José Guadalupe Camacho Espinosa, Domitila Morales Aguilar, Andrés Millán Rodríguez en el primer mes y Jorge Jiménez Hernández en el 9º mes. También por las familias Rosales Mérida Martínez Peña, por los enfermos Juan Carlos Yassi Chigora, por Fernando Yair Velázquez Gutiérrez, por Carmen Guti, por Julieta Vilchis, por Rogelio Rosales Mendoza, Magali González, Marta Miranda, por el eterno descanso de Nora María Hernández, Berta Lucrecia de León Núñez, Arturo Jordán González, por María Antonieta Consuelo Salgado, Reinaldo Díaz, Amelia Simbrón, Jesús Cepeda, Javier Martínez Muñoz, Pablo Hernández, Mauro Hernández, Jairo Espinosa, Gustavo Hernández, por estas intenciones. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Por los campos disperso en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. De su sangre es figura este cáliz, por la nueva alianza vertida, para dar del pecado el perdón. De pie.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy recordamos también a Santa María Guadalupe García Zavala. Es una religiosa que nació en Zapopan en el 1878 y llegó a la santidad, la llamaban María Lupita. Señor Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que a ejemplo de Santa María de Guadalupe García Zavala, no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con ella a compartir el reino de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, esposo de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al Papa Benedicto emérito, a nuestro obispo Francisco Javier, a su auxiliar Maximino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente, dense un saludo de paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes vayan a comulgar permanecen de pie, los demás se pueden sentar o hincar.
manteles sobre la araya derraman resplandor. Vamos todos al banquete, invitados del Señor. Aunque en esta vida no tengo gloria, tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. De pie. Oremos, Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Van a sanitizar, quédense ahí en el espacio que ocuparon. Les regamos el sanitizante y después ustedes lo extienden en la banca.